Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por abrir de nuevo la puerta de sus casas vía virtual. Por favor, si es posible, que dejen de hacer lo que están haciendo y dispongamos todo el tiempo para concentrarnos en platicar respecto a la palabra. Oramos. Señor, muchas gracias por otra noche en un comienzo de semana donde tu gracia nos abraza. Pedimos que por favor nos guíes y nos protejas, Señor. Deseamos aprender y que el hábito de la lectura sea para nosotros mucho más importante que el de la comida, que el alimento físico, reconociendo que al no tomar el alimento espiritual, nuestras almas decaen y nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Por favor, Señor, ministranos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, corramos. No dejen de siempre enviarnos el verso que más les gustó. Y digo corramos porque son capítulos con tanto de qué platicar que me resulta difícil saber cuáles responder y cuáles no. Así es que igual con el libro, procuremos 15 y 15, o al menos 15, 20 y 10. Dale pues. Número 1. ¿Por qué no debemos juzgar a los demás? Porque la Biblia dice que con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Para los que no están leyendo, la pregunta nace en honor a que Natán le preguntó a David qué castigo debía recibir el que había cometido tan horrendo pecado de arrebatar a la ovejita. Sabemos que fue una forma retórica de decirle qué pecado debe recibir el que asesinó a Urías. ¿Qué consecuencias? ¿Qué consecuencias debe recibir? Entonces David, apasionado y juzgando, dice que pague 4 veces más. Y Natán le responde, bien has dicho, así que se te cobre, porque en realidad se trataba de la consecuencia de su pecado. Recreemos el caso y supongamos, imagínense que David, lleno de misericordia, hubiera dicho, bueno, hay que pensar 2 veces. Si él está arrepentido, quizás la consecuencia debe ser leve, conforme a la vara con la que medís, vas a ser medido. Quizá la consecuencia hubiera sido leve. Así que cada vez que se nos ocurre juzgar la vida de los otros, más nos vale pensar que esa misma medida nos darán. A esto sumemos, ni siquiera sabemos todos los detalles de los demás. Así que ya que no lo sabemos, ¿no sería más sabio cerrar nuestra boca y dejar que ese río en donde no hemos de beber corra libremente? Dios hará justicia y pondrá el castigo que deba ponerse en su momento, pero nosotros, por abrir la boca más de lo que debemos, también nos van a medir con esa misma vara. Bien, sigamos. 2. Además de lo grave del asesinato y sus consecuencias implícitas, ¿qué otra razón grave provocó la muerte del bebé? Aplíquelo. Quiero leérselos. Entonces dijo David a Natán, pequé. Natán dijo, de acuerdo, Dios ha remitido tu pecado, no vas a morir, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido morirá. Lo que hace más grave el pecado, cualquiera sea, en cuanto a la consecuencia que acarrea, es que nuestro error haga que los enemigos del Evangelio blasfemen del Evangelio
por nuestra culpa. Eso lo hace más grave. Y eso debería llenarnos de vergüenza. Eso debería dolernos sobre todo, porque le hemos fallado a Dios no en nuestra propia vida, sino que por nuestro error otros están blasfemando en contra del Evangelio y diciendo cosas como, ya ve, todo el Evangelio es una farsa. Y no es cierto. Que nosotros nos equivocamos, eso es cierto, no que el Evangelio es una farsa. Así es que, cuidado con eso, ¿eh? ¿Cuál sigue? 3. Existe el mal de amor. Existe el mal de amor. Ni siquiera está en los libros, ¿eh? Así que no vayan a buscar los de otros países, qué significa el mal de amor, porque ese es más bien un modismo salvadoreño. Yo no sé si está en Google, parte de otra cultura, pero en El Salvador mal de amor es las personas que se enamoran al punto de enfermarse físicamente por la otra persona. Y la pregunta es que si eso existe. Por supuesto que existe. Que un hombre o una mujer se obsesionen especialmente por un amor no correspondido al punto de enfermarse físicamente. Algunos podrían decir que esta es una especie de enfermedad psicosomática, que no nace necesariamente en las carencias físicas, sino más bien en las carencias emocionales que se desembocan en asuntos físicos. Así es que, visto desde ese ángulo, por supuesto que existe, y que este Amnón estaba obsesionado con su hermanastra, absolutamente cierto, y que eso lo estaba llevando a sentirse angustiado y enfermo por su deseo y obsesión sexual, cierto. Ahora, si alguien tiene dudas todavía, les voy a dar un verso simple. 2 cosas, dice el proverbista, le quitan la cordura a los hombres: el alcohol y las mujeres. Así es que quitar la cordura se puede interpretar como un mal de amor, obsesionarse y apasionarse al punto de enfermarse físicamente. Creo que si no todos, la mayor parte en la vida nos hemos enamorado, sobre todo los de mi edad. Y estoy pensando en 2 o 3 de mis amigos que en realidad se enfermaron en esa época. O quizás todos nos enfermamos y a algunos nos golpeó más que a otros, pero de que existe el modismo salvadoreño de que se enferman al punto de enfermarse, por supuesto que sí, y aquí está la prueba, que se enamoran al punto de enfermarse. Aunque yo no usaría la palabra enamorarse, yo usaría la palabra obsesionarse. Sí. 4. Cuidado con los conadados. Pero quiero aclarar, perdón Jenny, ¿por qué no ocuparía la palabra enamorarse? Porque si hablamos de enamorarse, tenemos que pensar que es el amor que nace de Dios, algo puro y santo. Cuando yo digo obsesionarse, hablo de una pasión, que lejos de haber la descripción de amor, porque el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, etcétera, etcétera. Pero la pasión no todo lo soporta, más bien todo lo desea. Así es que, aun cuando parecen ser lo mismo, son casi opuestos, la pasión y el amor. Uno es ególatra, el otro entrega todo. Bien, cuidado con los conadados. ¿Por qué? Lo voy a poner en boca del famoso cantante de los años, creo, 2000 o los 90, qué sé yo.
y ya no me acuerdo de su nombre, pero parte de la letra de su canción decía: no faltó esa amiga, aquella amiga entre comillas que el trabajo lo hace bien. Es un poema en donde él describe una chica que, enamorada, permite que su novio la posea sexualmente. Desde luego, una vez sucede eso, él le es indiferente, casi esta historia, y ella, desesperada por ser una adolescente esperando un bebé y sin estar preparada para la vida o para cuidar de ese bebé, decide abortar y asesinar al bebé. Pero ella no sabe cómo hacer eso. Así es que consigue primero un maestro que la reprocha y le hace la vida más amarga. Y segundo, es amiga, entre comillas, que el trabajo lo hace bien porque le dio el número y la dirección de alguien que podía asesinar al bebé. Si mal no recuerdo, esta canción ganó el Festival de Viña del Mar en ese año por la profundidad filosófica que tenía. Pues bien, esos son los Jonadab. Amigos, entre comillas, que el trabajo lo hacen bien. Se supone que son amigos, pero en realidad son engendros del infierno que nos susurran cómo lanzarnos por un abismo. Nos dicen cómo hacer cosas peores después de un pecado grave. Cuidado con los Jonadab. Si tuviera el tiempo, me extendería en decir las características: astutos, muy listos, joviales, tienen la respuesta de todo, nunca se comprometen y otras cosas más. Pero Hermano tiempo. Romeo dice José María Napoleón, cuando agosto era 21, dice. Es cierto, la canción es Cuando agosto era 21, creo que así se titula. Bueno, hay una pregunta. Pero no era ese, creo que es Subiergo el cantante. No importa. Gracias, Romeo. Hermano Alonso dice, Pastor, buenas noches. Hola, Alonso. Quisiera preguntarle en cuanto a las consecuencias del pecado, hablando de una persona creyente como David, que si el castigo sería peor que el de una persona no creyente, hablando del castigo en vida. Yo creo que sí. Yo creo que fue peor, Alonso. Porque una persona no creyente no tiene la vergüenza de que van a blasfemar el nombre del Evangelio. Los no creyentes pueden sentir culpa y dolor, pero por las consecuencias inmediatas contra sí mismos. Pero los creyentes vamos a sentir mucho dolor por las consecuencias de nuestro pecado delante de otros. Y a cuántos nosotros podemos empujar al error. Y como claro, amamos a Dios, nos duele fallarle a Dios. Que nos fallamos a nosotros mismos, bueno, me voy a sumar al irreverente e incrédulo personaje, de algo me voy a morir. Pero los que amamos a Dios no podemos hasta ahí porque decimos le fallé a Dios, no es que de algo me voy a morir. Siga. 5. Amaba a Amnón a Tamar, aplíquelo. No, ese es el punto. Amnón no la amaba. Oh, pero ahí dice la amaba. Es que recuerden que la diferencia entre amor en cuanto a traducciones es difícil. Aún en español quizás lo hubieran puesto igual, pero en realidad al momento de interpretarlo y de estudiar el contexto, sabemos que lo que Amnón tenía es una pasión y una obsesión sexual terrible por su hermanastra. Si él la hubiera amado, no la hubiera tocado, porque el amor es sufrido. Si él la hubiera amado, habría estado dispuesto en pedirle permiso al papá. Noten que Tamar finalmente le dijo, vaya y pídame en matrimonio.
O sea que ella hubiera aceptado quizá, o solo lo hacía para poder huir. No sabemos, pero el punto es que el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree. Este no tenía amor, este tenía una obsesión sexual terrible. Y cuidado, señoritas, o también hoy caballeros, porque es probable que la persona con la que usted está saliendo lo que tiene es una obsesión sexual terrible, que una vez satisfaga esa necesidad carnal, le va a aborrecer, como Amnón. Imagine que casi le da un puntapié, diciéndole, sálgase de aquí. Al menos debió ser un poco cariñoso, debió ser un poco caballero. Fue un animal, pero antes mostró mucho detalle. Así es que mucho cuidado en nuestros días. Dije cómo poder abarcar estos capítulos en 20 minutos. Pero en fin. Aquí te pusieron varios, que es Fernando Ubiel. Ok. Y faltan 5 preguntas, no sé cuál vas a hacer porque ya va a ser. Mira, tenemos el enojo de David como padre ausente, el tiempo de venganza, que hijo lloraba. No, solo la 9 voy a responder y nos pasamos al libro. ¿Por qué Joab procuraba la restitución de Absalón? Es probable que esto lo pasen de largo. David no amaba más a Joab, le tenía aversión. Recuerden cuando Joab asesinó a Abner. David dijo, ¿qué tengo yo contra estos hijos de Sarpia? Son malos. Por su forma sangrienta y cruel de actuar. Desde ese tiempo, el distanciamiento era obvio entre David y Joab. Y creo que Joab se sentía desplazado, se sentía decepcionado del liderazgo de David y podía augurar, uno de estos días David me va a dar un puntapié y no voy a ser el general más de su ejército. Así es que al ver la coyuntura y la rebelión de su hijo, él vio una puerta abierta para convertirse en el comandante del ejército del nuevo rey. Y si alguien empezó a confabular para rebelarse al trono, ese fue Joab, no lo vayan a pasar de largo. Que claro está, cuando Absalón, como cualquier otro dictador, le da el puntapié a Joab, Joab entonces lo traiciona. Así es que Joab procuraba la restitución no por amor ni a David ni a Absalón, sino por sí mismo. Y estos son también los Jonadab. Sigamos. Si el ruido está distorsionando la señal, las disculpas. Aquí en casa está lloviendo fuertemente y probablemente la transmisión tenga algunas fallas, pero lo intentaremos. Sigamos. Todas las del libro. ¿De qué trata este libro, la 1? Bueno, para los que nos están escuchando en internet o en la radio, hoy comenzamos a estudiar un libro afín que se llama Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, escrita por Charles Swindoll. Y hoy leímos la introducción, así es que les invito a ser parte también de este libro. Ahora podemos responderlos, Jenny. La primera. ¿De qué trata este libro? El libro trata sobre volar alto. Dice, no de escarbar gusanos o insectos como las gallinas, sino de remontarse
como una poderosa águila, de vivir por encima de la mediocridad. Les voy a ilustrar esto. Por supuesto que es lenguaje retórico. ¿Te acordás ayer que me dijiste que era un gavilán? Cerca de donde vivimos estaba volando un ave tan grande que nunca nosotros lo vimos tan cerca. Entonces mi mamá me dijo, es un gavilán. Yo le dije, no puede ser, mamá. Y fui a leer sobre la forma en cómo se alimentan los gavilanes. Dice que difícilmente un gavilán va a comer desperdicios, que regularmente los gavilanes cazan su alimento. Y eso me llevó a saber, no es un gavilán, seguramente es un sopilote, porque estos sí son de carroña, de carne en putrefacción. Entonces está diciendo que los que... Wow, ¿será que me oyen? Sí, por el micrófono, ¿no? Que los que viven igual que un sopilote es porque están con carne en putrefacción, los que buscan esa comida, pero que esto se trata de ser como un águila, de cazar su presa, de ser victorioso y de volar por encima de ese nivel. Así es que pueden estar seguros que se trata de un libro de motivación espiritual, claro está. Siga. Lecciones a aprender. Entre otras, en la introducción, el libro nos augura que vamos a aprender lecciones como cómo oír la voz de Dios, cómo desatender los movimientos de otras voces, cómo tener la suficiente disciplina y cómo ser diferentes. Siga. 3. ¿Quiénes son los que hacen lo suficiente para salir del paso? ¿Cuál es? ¿Qué número? Estoy sonriendo porque no oigo. Espero que ustedes sí. La número... Sí, ya pusieron que sí ¿Sí oyen. oyen? La número 3 dice... La he perdido. No. ¿Quiénes son los que hacen lo suficiente para salir del paso? ¿Quiénes son los que hacen lo suficiente? Oh, los mediocres. Los mediocres son los que... ¿Cómo le fue ahora? Ahí pasándola. Esa es la respuesta típica de un mediocre. Me quedaban 2 minutos, pero mi garganta no soporta competir con el ruido de la fuerte tormenta que aquí está cayendo. Así que, ni modo, voy a tener que terminar el programa 2 minutos antes, no diciéndoles, no dejando de decirles que el que tenga oídos oiga para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.